Dios invita al ser humano, mediante el mandamiento del sábado, grabado en piedra, a mantener una relación continua y estrecha con Él. Pues en más de 100 idiomas antiguos y modernos, la familia humana ha adoptado la palabra sábado para nombrar el séptimo día de la semana. Sin embargo, por miles de años han habido conflictos y controversias sobre cómo observar debidamente el día santo. Algunos creen que la muerte de Cristo hizo que el sábado fuera obsoleto, que de alguna manera Él abolió el mandamiento del sábado. Fue en el siglo II, después de Cristo, que el primer día de la semana, el Día del Sol, se convirtió en un día de culto popular para algunos cristianos. A pesar de la popularidad de la adoración al sol y las leyes dominicales de los emperadores, muchos cristianos siguieron adorando en el séptimo día, sábado. De hecho, fueron minoría las iglesias que abandonaron el sábado. Poco después, el domingo quedó establecido como parte del culto cristiano. La minoría que aún guardaba el sábado sufrió muy duras pruebas y persecución, hasta que con el tiempo, el interés por el sábado bíblico revivió. El asunto está claro. No se requiere otra cosa sino nuestro propio registro de días y semanas para terminar con la discusión. Es el séptimo día, el sábado de la creación, el que tenemos que guardar santo. Bien, aquí continúa el episodio final de la historia del sábado, un santuario en el tiempo. Tom Miller, por amor de Dios, entra. Dame esa ropa mojada, debes tener frío. El gobernador me envió con un asunto muy urgente. Debo hablar con su esposo. No se siente bien, pero sé que le gustará verte. Acércate al fuego. Roger, despierta. Tom Miller está aquí de parte del gobernador Winthrop. Tom Miller, cuánto me alegro de verte. ¿Qué asunto te trae desde Boston en una noche como esta? El gobernador me envió. He venido por todo el camino sin descansar, con un asunto de mucha urgencia. El señor Winthrop le advierte de un gran peligro para usted. Los magistrados quieren mandarla a Inglaterra. Han despachado al capitán Underhill y a sus hombres para tomarle por sorpresa. Con que los poderosos jueces no están contentos con haberme desterrado de la colonia. ¿No les importará que estoy enfermo? Mary, deme ese té especial, por favor. Vamos a ofrecerte algo, aunque es una mezcla amarga. Nos lo enseñaron los nativoamericanos, los bárbaros, como los cristianos los llaman. Pero somos nosotros los que hemos robado sus derechos innatos al ocupar su tierra. Y todavía los llamamos bárbaros. Gracias, mi amor. Enseguida te traigo uno, Tom. Gracias. Así que, al parecer, tienen temor de que yo encuentre refugio en este desierto y levante una multitud de disidentes y perturbadores del orden público. Ese es el plan de ellos. En pleno invierno, mandarme en un barco a Inglaterra. Quizá Inglaterra sea un buen cambio para usted. Más civilizado y todo. ¿Dijiste civilizado? Te diré lo que significa volver a Inglaterra. Significa caer en las manos del arzobispo William Laud. Recuerdo muy bien cuán civilizado fue cuando condenó a Alexander Layton por seguir su propia conciencia. ¿Layton? ¿No oíste de él? Nunca hubo tan buen cristiano. En la Inglaterra civilizada, William Laud, fingiendo actuar con afecto cristiano,
lo condenó a 36 latigazos en la espalda desnuda, a cortarle las orejas, a partirle la nariz y a marcarle la cara. Luego nuestro cristiano lo hizo poner en el cepo a merced del hielo y la nieve. Se supone que mis crímenes son mayores que los de él. Voy a ser despojado de mi hogar y mi familia. Por defender la libertad. Por predicar el evangelio de la libertad. Por proteger los derechos de todos, aún los del indígena. Tom Miller, gracias por traerme estas noticias. Vuelve al gobernador y dale las gracias por su advertencia. Dile que no voy a Inglaterra. Voy a vivir libre en este nuevo mundo, cueste lo que cueste. Pero, señor, ¿y si...? No hay objeciones. Estaré bien. Conozco esta buena tierra mejor que el capitán Underhill, te lo aseguro. Ve ahora. Y que Dios sea contigo. Y con usted, señor. Es un buen mozo. Mary, esas cosas que habías preparado, las necesito ahora. Voy a partir ahora mismo. ¿Esta noche? Estás enfermo. Salir en esta tormenta será tu muerte. Será mi muerte si Underhill me atrapa aquí. Debo estar muy lejos antes de que él y sus hombres lleguen. Las cosas, por favor. Aquí las tengo. No sé qué es peor, que Underhill te atrape o que te sobrevenga la muerte en esta tormenta. Voy a correr ese riesgo cualquier día. Por lo menos, despídete de las niñas. Te van a extrañar mucho. Y yo también. No las despiertes. Pensaré en ustedes en todo momento. Y si Dios quiere, nos reuniremos muy pronto. Debo irme ya. Si Underhill me sorprende aquí, tú también estarás en peligro. Era en enero de 1636, cuando Rogerio Williams dejó su hogar desafiando la gélida temperatura de ese invierno en la Nueva Inglaterra. Su huida era un acto de desafío contra un régimen represivo. Ese fue un momento definidor en la causa de la libertad religiosa y había de tener un impacto significativo en la historia del sábado como día de reposo. Les saluda Frank González. Bienvenidos a la parte número 5, el capítulo final de la serie titulada Un santuario en el tiempo. Los historiadores y biógrafos describen a Rogerio Williams como un hombre de firmes convicciones, tierno corazón y una voluntad de acero invencible. Creía apasionadamente en los derechos individuales de todos los seres humanos y recomendaba la separación de la Iglesia y el Estado. Esto era un concepto verdaderamente radical en un mundo en el cual la religión se hacía cumplir por medio de legislación civil. Después de su huida de Salem, se abrió paso hacia el sur a través de la selva sin caminos, sobreviviendo de lo que podía recoger o desenterrar en el bosque. Eventualmente halló refugio entre las tribus de indios norteamericanos que vivían en la bahía de Narragansett. Sus enemigos deben haber estado felices de haberse deshecho de él, pero su familia y sus amigos estaban ansiosos de saber si había podido sobrevivir los duros meses del invierno. Disculpe, estoy buscando a mi amigo Roger Williams. Me dijeron que usted podría conocerlo. Sé que estaba enfermo y muy probablemente... Habrá sido cuidado por sus buenos amigos y ahora se encuentra muy bien, gracias. ¡Señor Williams! Mi buen amigo, me encontraste. Ahora dime, ¿todavía el gobernador se acuerda de mí? Me gustaría oír noticias de Salem o de Boston. Ven y siéntate, dime. Sí, señor. El señor Winthrop me pidió buscarlo y quiere saber noticias de usted.
La señora Williams le manda sus cariños también y dice que ella y sus hijas están bien. Esperando verlo pronto. Pues estoy bien, como puedes ver. Gracias a Dios y a la bondad de mis amigos Pieles Rojas. Pronto obtendré una concesión de territorio y bien merecido. Esta es la tierra de la libertad que usted busca. Libertad. Derechos inalienables. Que el gobierno no rija los asuntos espirituales. ¿Te parece extraño que yo reclame libertad para todos? Los puritanos de Boston usan la espada para imponer su religión. Pero forzar la religión sobre alguien que no la desea es nada menos que violar el alma. Mira, Tom, la espada humana puede forzar una nación entera a profesar una religión formal aparente. Eso no tiene valor delante de Dios. Solo la espada de su espíritu puede regir adecuadamente los asuntos de la conciencia. Así que, cuando regreses al gobernador, dile que debo acatar los dictados de mi conciencia. Tendré un territorio libre, donde la gente viva y adore de acuerdo a su conciencia. Y dile a Mary que pronto la haré traer. La extraño mucho a ella y a mis hijas. La menor se llama Freeborn, nacida libre como ella es. Estoy decidido a que crezca en una tierra libre. Prepararé un lugar para mi familia donde seremos realmente libres. Debes tener mucha hambre. Permíteme decir... La asignación de tierras que Rogerio Williams recibió en justa transacción de manos de la tribu de los indios Narragansett se convirtió en un refugio seguro para los que se oponían a la religión obligatoria de las colonias establecidas. Su visión de libertad personal se halla inmortalizada en la Carta Constitucional de la colonia de Rhode Island, colonia que él fundó. He aquí lo que dice: ninguna persona dentro de la colonia mencionada, nunca, desde este momento en adelante, será de manera alguna molestada, castigada, inquietada o puesta en duda por cualesquiera diferencias de opinión en asuntos de religión. Y había diferencias de opinión, muchas de ellas. Entre ellas, el asunto del día de adoración semanal. La correspondencia del mismo Rogerio Williams muestra que él reconocía el séptimo día de la semana, el sábado, como el día bíblico de reposo. Su colonia de Rhode Island proveyó un campo fértil y protegido para las semillas del reposo sabático en los Estados Unidos. Cuando llegaron a Inglaterra las noticias de la nueva y radical colonia de Rogerio Williams, levantaron muchas críticas en Inglaterra, pero a muchos les resultó atractiva la promesa de ser libres de la tiranía religiosa y estuvieron dispuestos a desafiar el mar y las selvas de la frontera en su búsqueda de libertad. Entre los que abordaron los barcos se hallaba una pareja de bautistas de Tewkesbury, Esteban y Anna Mumford. Ellos son los que llevaron al Nuevo Mundo la enseñanza de que el sábado, séptimo día, es el verdadero día de reposo. En 1665, Esteban y Anne Mumford llegaron a Rhode Island. Probablemente se mudaron porque allí había iglesias bautistas, la única colonia con tanta libertad religiosa. Quizás se mudaron también por razones económicas. Esteban era comerciante de mucho éxito más tarde y Newport era un puerto comercial activo. En diciembre de 1671, los esposos Mumford y un puñado de otros formaron la primera congregación bautista del séptimo día en el Nuevo Mundo. El grupo floreció en el ambiente protegido de Rhode Island. Pero cuando los miembros se aventuraron fuera del refugio que les ofrecía su propia colonia, debieron afrontar problemas. En Connecticut, por ejemplo, los miembros de la iglesia de Newport fueron multados y encarcelados por trabajar en domingo, pues su día de culto era sábado. Era una forma de hostilizarlos por parte del Estado por su inconformidad. Esos primeros bautistas del séptimo día vieron que sus creencias y prácticas relativas al sábado harían que se levantaran conflictos en cualquier comunidad donde se guardara el domingo.
La solución fue obedecer el llamado a la libertad que les llegaba desde la frontera que se iba expandiendo. La razón por qué fundaban iglesias en las fronteras, lo cual ocurrió una y otra vez, fue en parte porque era más fácil hallar tierras inhabitadas, comenzar un pueblo, comenzar una iglesia, crear otras instituciones que ayudaran a la observancia del sábado y a la libertad religiosa en general. Así lograban extender el sábado, porque viniendo otros a la comunidad, a menudo se sentían atraídos a quedarse. Y esto sucedió por todo el país, de tal manera que hasta 1900 sus iglesias se extendieron hasta California. Pero a medida que pasaban los años, se hizo cada vez más difícil para los bautistas del séptimo día eludir dificultades. Los territorios de la frontera se convirtieron en estados, y algunos de dichos estados aprobaron leyes dominicales, lo cual trajo consecuencias indeseables y aún trágicas. Ocurrió hace un tiempo atrás, en 1885. Vinieron de algún lugar de Ohio, los dos. Ella todavía era adolescente, recién casados, y vinieron para vivir en la tierra prometida. Downfields, creo que así se apellidaban. Él era John. Nunca supe cuál era el apellido de ella. Era muy bonita, por cierto. Trabajaba duro, incluso cuando quedó embarazada. Ocuparon una parcela en la frontera del estado, a 6 o 7 kilómetros del pueblo. Tenían un caballo, 2 vacas. Hicieron un buen trabajo en esa tierra. Tenían una buena cabaña, un buen pozo. En el primer año lograron plantar un jardín hermoso. Y bueno, la mayoría de los que habitaban aquí eran religiosos. Ellos eran bautistas del séptimo día, ya se imaginará, de los que toman al sábado por el domingo. Como vivían alejados del pueblo, pensé que vivirían su religión sin molestar a nadie, pero empezó el desorden, pues no trabajaban los sábados. Lo llamaban día de reposo y creían que el domingo era como cualquier otro día laboral, mientras que los demás acudían a la iglesia. Así pues, las cosas marchaban bien. Hasta que un malvado en el pueblo se quejó con el gran jurado. El gran jurado le prestó atención. Yo pensé que no lo escucharían, pero se decía que cada semana John manchaba el día del Señor. Él solo hacía lo que creía que Dios quería que hiciera, pero eso no le sirvió. El gran jurado lo juzgó, lo encontró culpable y lo sentenció allí mismo. Tenía que pagar una multa o ir a la cárcel. Pero ese joven tenía agallas. Creía que como estaba en una nación libre, podía tener y profesar su propia religión, así que se negó a pagar la multa. Esos comisarios lo enviaron directo a la cárcel. Su pobre mujer se quedó sola con su bebé recién nacido. De por sí estar en la cárcel era difícil como para además preocuparse por su mujer y su bebé. Ella sufría separada de su marido, sin el apoyo de nadie. Solo 1 o 2 mujeres del pueblo la visitaban, pero a ella nada la consolaba. Dicen que ella esperaba cada día que él viniera a recogerla. Dicen que se sentaba junto al portón con su bebé en brazos por horas y horas. Así pasaron semanas, y el bebé se enfermó. Después oímos que el pequeño había muerto en los brazos de su madre. Fue doloroso verla a ella y a las pocas personas del pueblo enterrando a ese pequeño. Su marido en la cárcel, incapaz de consolarla. Él tampoco sin consuelo. Esa pobre muchacha se consumió en la tristeza. Lloraba día y noche. John cumplió su condena. Lo dejaron libre. Se fue a su casa, loco por encontrar a su mujer. Pero cuando llegó, sus vecinos estaban sacando algo. Era ni más ni menos que un ataúd con el cuerpo de su esposa. Se había enfermado. Si me preguntan de qué murió, yo diría que murió de angustia. Él no dijo ni una palabra. Los siguió hasta el cementerio y los observó con tristeza bajar el cuerpo de ella y colocarlo junto a su bebé. Luego se arrodilló y lloró hasta que las lágrimas se le acabaron. Antes de marcharse de aquí, casi de nadie se despidió.
Nunca supimos de él. Espero que haya encontrado un lugar donde viva libremente. Los bautistas del séptimo día no fueron los únicos que se trasladaron a la frontera por razones religiosas. Conrado Weissel, un joven refugiado alemán, andaba en busca de un nuevo lugar donde echar raíces propias. Llegó a Pensilvania en 1720 buscando un lugar tranquilo donde pudiera experimentar la presencia de Dios. Pero había demasiadas distracciones en las aldeas cercanas a Filadelfia, de modo que se mudó hacia el oeste, a la zona boscosa que bordeaba un arroyo llamado Cocalico, en lo que hoy día es la ciudad de Efrata. Varios amigos lo siguieron y formaron una comunidad espiritual muy unida, el Claustro Efrata. Weissel guiaba la vida espiritual de su rebaño, instruyéndolos en la doctrina y la vida cristiana práctica. Escribió centenares de himnos para reforzar sus cultos. Aún hoy canta estos himnos el mundialmente famoso coro del Claustro Efrata. La vida era austera. Practicaban el celibato. Los hombres y las mujeres vivían en lugares separados. Eran gente industriosa, buenos trabajadores. Levantaron edificios bien construidos, plantaron quintas y huertos y pusieron en operación una próspera imprenta. Su estilo de vida típico de la frontera era físicamente agotador, lo cual le daba un significado especial a su día semanal de reposo, que era el sábado, séptimo día. Weissel expuso sus puntos de vista sobre el sábado en un tratado que escribió en 1728, Mysterion Anomias, o el misterio de la iniquidad. Ahí describió el sábado como una dádiva de la gracia de Dios para librar del trabajo a la gente una vez a la semana. El sábado era un día cuando Weissel y sus compañeros podían comer su pan sin tener que esforzarse en sus trabajos. Esto puso a la comunidad de Weissel en conflicto con las leyes dominicales de Pensilvania. En 1730, la comunidad de Efrata tuvo conflictos legales por quebrantar las leyes dominicales de la colonia de Pensilvania. Algunos feligreses fueron detenidos y encarcelados en Lancaster. Aun cuando Weissel y sus seguidores no andaban al mismo paso que la sociedad que los rodeaba, mantuvieron fielmente su observancia del reposo sabático. Es que no se trataba solo de un día para descansar. Según su criterio, representaba una realidad eterna. Además, creía que la venida de Cristo y el milenio daban la esperanza de un sábado eterno. Por tanto, toda vez que la comunidad observaba el sábado, anticipaba el retorno de Cristo y lo que sería el descanso eterno. Al igual que Weissel, Nicolás Luis von Zinzendorf nació en Alemania. Era un conde, un miembro de la nobleza. En su niñez y juventud desarrolló un espíritu devoto y sensible. A los 19 años visitó una galería en la ciudad de Düsseldorf y allí vio un cuadro que cambió para siempre su vida. Representaba a Jesús en la cruz, llevando la corona de espinas. Bajo el cuadro, leyó lo siguiente: todo esto lo he hecho por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? El conde Zinzendorf dedicó el resto de su vida a responder esa pregunta. En 1722, permitió que un grupo de refugiados se establecieran en sus tierras, en Alemania Oriental. Eran un remanente del movimiento religioso moravo que había comenzado con el martirio de Juan Hus, 300 años antes. A pesar de que Zinzendorf había sido toda su vida luterano, provocó entre los moravos un reavivamiento espiritual, renovando su fe e inspirándoles una nueva visión. De hecho, llegó a ser obispo en la iglesia morava renovada. Zinzendorf tuvo la visión de cómo el mensaje del amor de Cristo podía ser impartido en todo el mundo,
Así que, comenzando en 1732, él envió a los moravios por el mundo como misioneros para llevar el evangelio a través de las barreras culturales. 9 años más tarde, en 1741, llegaron a Pensilvania algunos misioneros de Zinzendorf, con la intención de abrir obra entre los indios de Norteamérica. Fundaron la ciudad de Belén, y poco tiempo después llegó el conde para ayudar a organizar la comunidad e impulsar su misión. Nicholas Zinzendorf pensaba que los nativoamericanos eran las 10 tribus perdidas de Israel. Así que, para que ellos se convirtieran en verdaderos cristianos, necesitaban entender el patrimonio judío también, lo cual ciertamente incluía la observancia del sábado. Zinzendorf sentía que el sábado era común para todos, sin importar de dónde eran, algo internacional. Era una celebración que podía ser observada por todos, y sentía que si él podía presentarlo a todos, hacer de ello una práctica común, podría conducir a todos a la hermandad de Cristo. El mismo Zinzendorf observaba el séptimo día de la semana como un día de reposo del trabajo y de comunión con Dios y los hermanos creyentes. Les recomendó esta práctica a los moravos de Belén, los cuales accedieron en forma unánime, declarando que se debe observar el sábado con tranquilidad y en ferviente comunión con el Salvador. Zinzendorf sentía que el sábado era el verdadero día de reposo, un tiempo para prepararse mentalmente para que, como pienso que Zinzendorf escribió cierta vez, Dios obre en uno. Pero fue el domingo el descanso legal provisto por la ley inglesa y los moravios observaban los dos. Parece que junto con esto, el conde Zinzendorf no le ponía gran atención al domingo como día de reposo. Durante el verano de 1742, salió en gira por las misiones indígenas moravas. Cierto domingo, él y su grupo acampaban cerca de Hurley, Nueva York. Mientras estaban allí, unos dignatarios locales fueron a visitarlos, pero el conde Zinzendorf estaba algo desatento por estar escribiendo un himno. Así que no recibió a los visitantes con la debida atención que se merecían. Una de esas autoridades dijo ser el juez de paz. Luego, con cierta actitud arrogante, hizo la observación de que el conde parecía estar muy laborioso en una tarde de domingo. Al día siguiente, él les forzó a la gente de Zinzendorf a la corte y les aplicó la multa de 18 chelines por violar el descanso dominical. Al comienzo del siglo XIX, la mayoría de las iglesias protestantes de América rebosaban de optimismo. Muchos creían que estaban en vísperas de un milenio de paz, pero no todos estaban de acuerdo. Un ex agnóstico llamado Guillermo Miller propuso una idea diferente e inquietante. En vez de un milenio de paz, él veía al mundo avanzando hacia una crisis cataclísmica, el fin catastrófico del mundo actual y de todo lo que contiene. Miller y sus colegas examinaron con cuidado las profecías bíblicas usando métodos de interpretación que los estudiosos de la Biblia habían usado durante siglos. Llegaron a la conclusión de que Jesucristo volvería en gloria a la tierra en 1844 con un vasto ejército de ángeles celestiales. Millares de personas, mayormente en la Nueva Inglaterra y Nueva York, aceptaron la idea y se unieron a Guillermo Miller y los demás en preparación para la gran culminación de la historia. El cemento que los unía era su creencia en la segunda venida de Cristo. Nada más valía la pena, ni sus granjas, ni sus negocios, credos individuales o tradiciones. Y ciertamente no les interesaba cuál día fuera el verdadero para reposar. Y es precisamente aquí donde los bautistas del séptimo día reaparecen en nuestro relato. A principios de los 1840, los bautistas del séptimo día tuvieron el nuevo énfasis evangelístico de compartir el sábado con los demás creyentes, especialmente los bautistas que no guardaban el sábado. Así que publicaron una serie de tratados, los publicitaron y los llevaron de lugar en lugar.
Los miembros procuraron influenciar a quienes les rodeaban, pero para su chasco, vieron que nadie parecía interesarse. Nadie les prestó atención. Pero cerca del pueblito de Washington, Nueva Hampshire, cierta dama bautista del séptimo día decidió que era tiempo de hacer que alguien pusiera atención. Se llamaba Raquel Oakes Preston, y el que puso atención fue Federico Wheeler, un predicador millerita. Pastor Wheeler, qué bueno que vino. Por favor, deme su abrigo y puede dejar esos zapatos mojados ahí en la puerta. Hermana Oakes, me intriga por qué me llamó urgentemente. Espero que no haya problemas con usted ni con su hija. Nada de eso, pastor. Pase a la sala de visitas. Estoy ansiosa de hablar con usted. Prepara un té para nosotros, por favor. Siéntese aquí, por favor. Bueno, espero que usted y su familia estén bien, aunque usted está casi siempre lejos. Sí, hermana, la familia está bien. De todos modos, no hay mucho que hacer en la finca este año, ya que el señor vendrá dentro de pocos meses. Eso podría ocurrir, pero como siempre debemos prepararnos para el futuro. En caso de que él no viniera antes del próximo invierno, ¿no cree usted? Supongo que esa posibilidad existe, Bien, pero... permítame decirle por qué estuve intranquila en los servicios del domingo pasado y por qué estuve ansiosa de tener este encuentro con usted. ¿Recuerda su sermón antes de participar de la Cena del Señor? Claro. Fue mi mensaje habitual para el servicio de comunión. La necesidad de la debida preparación para no tomar el cuerpo y la sangre del Señor indignamente. Usted nos dijo que si alguien estaba desobedeciendo conscientemente los mandamientos divinos, no era digno de participar de la Cena del Señor. Me halaga el que usted haya prestado atención. Sin embargo, no estará en desacuerdo con mi sermón, ¿no es cierto? No, por el contrario, estoy de acuerdo de todo corazón. Inclusive diría que más de acuerdo que usted mismo. ¿Cómo? Creo, igual que usted, que es nuestro deber cristiano obedecer los mandamientos por amor a nuestro Salvador. Así que, cuando le oí decir esas palabras en la mesa de comunión, difícilmente me abstuve de ponerme en pie para objetar. Escuche esto. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. Claro, conozco bien ese pasaje. Sin embargo, usted y su congregación están desobedeciendo este mandamiento. ¿Desobedeciendo? ¿Cómo piensa encontrarse con nuestro Salvador que viene cuando usted rechaza una revelación tan clara de su voluntad? Él dijo que el séptimo día sería su santo sábado. ¿Por qué se contenta con observar el primer día? Pero, hermano... El primer día, Pastor Wheeler, que es domingo, en vez del séptimo día, que es sábado. ¿Entiende usted? Como ministro de su grey, es su deber, su privilegio, guiar su congregación hacia una cabal comprensión del sábado del Señor. Confieso que nunca había pensado en ese sentido. Quizás será mejor estudiar. Parece que estuvimos tan empapados con la idea de que el Señor puede venir este año que hemos dejado a un lado otros asuntos importantes. Cierto. Debo someter este asunto al estudio y a la oración. Es todo lo que pido. Estoy segura de que la verdad será tan clara para usted como lo es para mí. Gracias, querida. Frederick Wheeler estaba impresionado con lo que Raquel Oakes le había dicho. Obtuvo su atención. Entonces tomó la Biblia y aquellos tratados sobre el sábado que los bautistas del séptimo día habían publicado y los estudió fervientemente, hasta convencerse de que el séptimo día era el sábado del Señor. Wheeler, junto con todos los seguidores de Miller, se sintió profundamente chasqueado cuando Cristo no volvió en 1844. Pero no perdió su fe en la Biblia, aun cuando no la comprendía en su totalidad.
Siguió estudiando la base bíblica para reposar el séptimo día y pronto se dio cuenta de que otros compartían su interés. A principios de 1845, T.M. Preble escribió un tratado en el cual presentaba algunos argumentos muy persuasivos en favor del sábado como día de reposo. Un lector muy interesado fue José Bates, un capitán de barco jubilado y ferviente estudioso de la Sagrada Escritura. José Bates leyó lo que Thomas Preble había publicado sobre el sábado en febrero o marzo de 1845. Y al leer su Biblia y ese material, él llegó a convencerse de que el séptimo día era el sábado del Señor. Después de haber ampliado su entendimiento, él se convirtió posteriormente en el principal defensor del reposo del séptimo día, lo cual propició el comienzo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mientras la doctrina del reposo sabático ganaba terreno en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, la revolución de Taiping se extendía por la China. Los campesinos se habían rebelado contra la dinastía Manchú. El gobierno de la China continental, que se decía ser del movimiento revolucionario de los campesinos, siempre había exaltado a los campesinos y a los movimientos revolucionarios similares del pasado. Así que, a su juicio, el movimiento Taiping era un caso glorioso. El ejemplo más glorioso de la revolución campesina. Todo empezó con Hong Xiuquan, el ambicioso hijo de un granjero pobre. Él quería llegar a ser algo y decidió obtener empleo en el servicio civil. Pero Hong fracasó repetidas veces en el examen requerido. Algunos historiadores creen que fue tratado injustamente debido al prejuicio del gobierno contra la clase campesina. Cierto día, cuando Hong iba saliendo del sitio de examen, un chino cristiano le entregó varios folletos publicados por misioneros protestantes. Se fue a casa, los puso en un estante y se olvidó de ellos. Hong volvió a tratar de pasar el examen, pero un nuevo fracaso lo hizo caer en un estado de quebranto nervioso, un período de tinieblas y depresión, marcado por una serie de extraños sueños. ¿Quién era el anciano? ¿Qué estaba tratando de decirle? Las tradiciones chinas no les daban mucha importancia a los sueños, a menos que hubiera alguna clara conexión con la vida real. Hong no pudo discernir ninguna conexión aquí, de modo que los sueños lo dejaron un tanto confuso. Fue algún tiempo después de eso que un amigo lo visitó, después de las visiones, después de fracasar en los exámenes, y le dijo: «Oh, veo que tienes esos tratados, son muy fascinantes, ¿no es cierto?». A esa observación casual, Hong respondió: «Bueno, no los he leído». Entonces el amigo le dijo: «Pues creo que debes leerlos, te van a parecer atractivos». Los folletos llevaron a Hong Xiuquan a descubrir la Biblia y la revelación que hace el libro santo del Dios omnipotente y su Hijo Jesucristo. De súbito, los sueños empezaron a tener sentido. El anciano venerable que había visto era Dios. Ahora Hong empezó a ver el universo en forma radicalmente distinta de lo que había aprendido en las tradiciones budistas.
Fue así que el sueño, los tratados y las enseñanzas bíblicas comenzaban a tomar sentido en su mente. Se formaba en él una visión cada vez más compleja de Dios, el Padre. Hong Xiuquan creía que el propósito de su vida era establecer el Taiping Tianguo, el gran reino de paz celestial. Su celo religioso consumió a la clase de los oprimidos campesinos, inspirando el movimiento revolucionario más importante del siglo XIX. Hong y sus seguidores publicaron y distribuyeron la Biblia y hasta les exigían a sus soldados que se aprendieran de memoria porciones de ella. Yo creo que el aspecto más claramente cristiano del movimiento Taiping fue el haber puesto en alto los 10 mandamientos, y eso a pesar de tener ellos las 10 reglas casi idénticas a los 10 mandamientos. Los líderes del Taiping interpretaron en forma totalmente literal el cuarto mandamiento y exigieron que se observara el día séptimo de la semana como el día de reposo. Por cuanto el calendario chino no tenía semanas de 7 días, tuvieron que adaptar su rutina acostumbrada. Cada sexto día se levantaba una bandera para recordar al pueblo que se preparara para la llegada del día santo. El séptimo día es el día santo del Padre Celestial. Por eso nuestro Padre Celestial ordenó que fuera el día de reposo y lo señaló como día de culto, un recordativo eterno de que la verdadera felicidad se otorga a las gentes por la gracia de nuestro Padre Celestial, a fin de que siempre tengan en mente la bondad del Padre Celestial. Los esfuerzos de Hong Xiuquan por establecer el gran reino de paz celestial nunca tuvieron verdadero éxito. Sí lograron él y sus seguidores liberar un 40% del imperio de las garras de la dominación manchú. Pero eventualmente los ingleses y otras potencias occidentales ayudaron a los manchúes a prevalecer. En 1864 aplastaron la revolución de Hong Xiuquan. Durante las mismas décadas que vieron las feroces batallas del movimiento Taiping en China, un aislado rincón de Norteamérica presenciaba su propia revolución. La historia es bien conocida por todo el valle del río Kobuk y el territorio adyacente. Allá por mediados del siglo XIX, por esos lares, vivía un indígena o inupiat llamado Manilik, hombre tranquilo y poco amigo de la ostentación, conocido como el profeta esquimal. Su historia ha perdurado de generación en generación. Una vez cuando Manilik era muchacho, estaba buscando sus serpientes. Vio un lugar para descansar, entonces fue ahí y se sentó sobre un madero. Luego oyó algo extraño como Tatakiek. Tatakiek sonaba así. Significa padre e hijo, padre e hijo. Fue muchas veces al mismo lugar y oyó lo mismo una y otra vez. Otra palabra más, Isrumik Sukti. Fuente de la inteligencia, fuente del pensamiento. Oyó eso una y otra vez. Decía muchas cosas extrañas y la gente pensaba que tal vez él estaba loco, pero era sabio. Más sabio que Afatkuk, los chamanes. Alguna vez habló de gente extraña que vendría de lejos, toda de blanco. Y luego decía, van a traer libros y la gente va a comprender estos libros y va a saber de Dios. Hablaba de canoas que volarían en el cielo. De gente que iría en canoas sobre las aguas sin remar. Por eso pensaban que estaba loco. Los chamanes pienso que tenían miedo de él o tal vez estaban celosos porque él siempre rompía sus tabúes. Una vez en Kotzebue, 2 de ellos querían deshacerse de él. Él les dijo, puedo tragarlos a los 2, pero no lo hizo. Ellos quisieron destruir su espíritu mientras dormía. Pero su luz interior era muy brillante. No podían acercarse. Otra cosa, hablaba de reposar en el séptimo día. Ponía un poste enfrente de su carpa cada séptimo día y decía, en este día yo descanso. La gente decía, ¿por qué descansas? Eres un flojo, por eso no estás haciendo nada.
Él les respondía que vivía por los mandamientos del abuelo. Abuelo, eso significa Dios. Es cierto. Después de su muerte, perdura el impacto del mensaje y el ejemplo de Manilik. Roberto Muluk, director ejecutivo de la comunidad nativa Nurvik, vive y trabaja en el valle del río Kobuk, donde trabajara Manilik. Ciertamente, Manilik estuvo allí e hizo algunas predicciones de que en el futuro los esquimales tendrían la capacidad de volar en el aire en algún tipo de máquina. No sabía cómo iba a ser, pero sabía que tan solo se necesitaría estar sentado mientras se volaba. La otra predicción la hizo mientras estaba sentado en un bote diciendo: algún día usted va a estar sentado en este bote aquí sin poner ningún esfuerzo, pero va a estar moviéndose velozmente. Además de predecir el futuro, a Manilik le preocupaba la vida cotidiana de su pueblo. Temiendo el siniestro poder de los chamanes, esquimales que vivían bajo los diversos tabúes que prevalecían en su cultura, Manilik vio que eso hacía que la vida se les hiciera innecesariamente difícil. Se dedicó entonces a debilitar la influencia de los chamanes, enseñándole a la gente que no era peligroso ignorar los tabúes. Y no se limitó a hablar, sino que dio el ejemplo, quebrantándolos públicamente él mismo. Un tabú particular era que no se podía comer cierto tipo de fresa silvestre en el verano. Entonces él iba donde ellos para decirles que por qué tenían miedo de comerlo. Luego él comía algunas fresas silvestres y les decía que no le pasaba nada. Así todos le miraban por largo tiempo esperando cuándo moriría, pero no le pasaba nada. Una y otra vez comprobó que había un poder mayor que el de los chamanes. Cuando los confrontaba, los brujos se daban cuenta de que estaban ante una fuerza superior. Pero él se apresuraba a confesar que su sabiduría y protección venían de arriba, de alguien que él llamaba el abuelo. Era el abuelo quien le concedía poder sobre los chamanes. Era el abuelo quien le mostraba el futuro. Era el abuelo quien le indicaba cómo enseñarle a su pueblo a vivir sin temor. Y fue también el abuelo quien le enseñó a reposar el día sábado. La historia de Manilik es solo una entre muchas que cuentan de individuos que han aprendido acerca del sábado sin haber leído nunca una Biblia ni visto a un misionero. Otro relato llega hasta nosotros de un remoto rincón de la selva tropical sudamericana. Hace unos 100 años, Aucua, el jefe de un poblado indio, tuvo un sueño asombroso, el cual transformó su vida. El visitante le dijo muchas cosas a Aucua. Le habló de Dios, le explicó cómo vivir sano, cómo ser limpio, qué se debía comer. Le enseñó cantos y profecías y, por supuesto, le habló del sábado. El visitante, a quien Aucua llamaba el que resplandece, le habló también de un hombre que llegaría a su aldea llevando un libro negro. En el pequeño poblado de Parima, en la Guyana Oriental, nos encontramos con los descendientes de Aucua. Todavía recuerdan el sueño y el resplandeciente visitante de Aucua. Se parecía a Dios. Creían que Dios le estaba hablando, porque en su sueño alguien le hablaba. Creían que ese alguien era Dios. Él les habló del sábado, que era un día santificado, que ningún trabajo debía hacerse en los sábados, ningún tipo de actividad, sino solo hacer culto. Aucua decía: no pesquen, no labren la tierra, quedémonos juntos para adorar a Dios en este día sábado.
En aquellos tiempos solían amarrar nudos de cuerda cada semana o cada mes. Cada día desataban uno para el primer día, para el segundo, hasta el sábado. Así sabían qué día era el día de reposo. Una especie de primitivo calendario semanal, pero digno de confianza. Todavía funcionaba varios años después, cuando un solitario misionero se abrió paso hasta el poblado de Auqua. Llevaba consigo una Biblia, el libro negro, tal como en el sueño de Auqua. Lo que encontró era extraordinario. En vez de la típica tribu primitiva de la selva, los habitantes de la aldea se veían limpios y sanos. Además, observaban fielmente cada sábado como el día de reposo, costumbre que sus descendientes siguen practicando hoy. Le sorprenderá al televidente saber que el sábado del séptimo día tiene raíces profundas en el continente africano. Veintenas de iglesias independientes han surgido entre los pueblos africanos desde la llegada de los misioneros protestantes en el siglo XVIII. Estos grupos nativos, fundados y dirigidos por africanos, comparten un trasfondo común. Sidney Davis, experto en el cristianismo africano, explica. El movimiento de iglesias independientes de África es un modo de desligarse del imperialismo occidental, de la imposición de la cultura occidental sobre África. Eso es agradable para ellos porque pueden expresar la cristiandad en el marco de su propia experiencia en vez de hacerlo en el marco de la cultura impuesta. No debe sorprendernos ver que se haya esparcido tanto la observancia del sábado. El concepto del reposo sabático se expresa a través de diversos idiomas y tradiciones del África. Y no me refiero únicamente a la antigua cultura cristiana de Etiopía que presentamos en la cuarta parte de nuestra serie. La tribu KwaZulu Natal adoraba a un dios cuyo origen no se podía trazar. Adoraban a ese dios en un día especial. En este día no se hacía ningún trabajo manual, no cosechaban las mieses. Tampoco se les permitía hacer ningún tipo de cultivo. El día estaba eternamente dedicado a la adoración de ese Dios. Ese día de culto era sábado. El concepto o la tradición del descanso del séptimo día siempre ha estado difusamente enraizado en la cultura de Ashanti. Hay que saber que casi en todas las culturas africanas, la religión o el concepto de Dios está arraigado o entretejido. Así que la pregunta de cuán antigua es la tradición del sábado para un africano o un Ashanti es realmente innecesario hacerla, porque tanto cuanto saben siempre ha sido parte de la vida de ellos. En el idioma Zulu, la palabra sábado significa día de consumación o el último día. Lo que a mí me fascina más es que ellos tenían estos conceptos del sábado desde mucho antes de la llegada de los misioneros europeos. Fueron los misioneros quienes introdujeron el culto dominical, pues hasta entonces todos sabían que Dios tenía solo un día de culto, el sábado. Cuando los misioneros europeos llegaron, introdujeron no solo una manera diferente de adorar, sino un día distinto de culto, el domingo. Y por lo que introdujeron el culto dominical, todo hombre blanco fue llamado automáticamente hombre blanco de domingo, o Kwesi Bruni, porque se llama Kwesi a todo niño nacido en domingo. Para ellos, todo europeo es nacido en domingo porque introdujeron el culto dominical. En América, la tradición que establece el domingo como un día santo ha caracterizado la vida religiosa durante siglos. Se ha llegado a considerar su observancia como un requisito para recibir las bendiciones de Dios. Más aún, algunos sostienen que ignorar el día santo es lo mismo que invitar un desastre.
Más o menos una década antes de la Guerra Civil estadounidense, un médico del norte que era abolicionista decidió darse una vuelta por el sur para ver la situación por sí mismo, aunque con ojos ictéricos de prejuicio. Estando en Nueva Orleans un domingo, se espantó al ver el quebrantamiento del reposo. Los juegos de vicio, la prostitución, la orgía general del día. Al día siguiente, un incendio devastó la ciudad, como era común en el siglo XIX. Él escribió en su diario de que tuvieron un buen postre por quebrantar el reposo. Los tiempos cambiaron y también han cambiado las actitudes hacia el domingo. A medida que la industria se volvió más mecanizada, y las leyes laborales fueron limitando la extensión de la semana laboral, la gente se aficionó al lujo que significaba tener tiempo libre. El domingo se fue convirtiendo progresivamente en un día para hacer lo que a cada uno se le antoje. Y eso ha traído problemas. El problema era que se ponía la marca del dólar al domingo por causa del feriado y recreación. Vale decir que las actividades recreativas de los juegos deportivos, los teatros, los parques recreacionales, todas las actividades recreativas resultaban muy lucrativas y muchos empresarios lucraban de esas actividades. Consecuentemente, estaban lucrando del día de reposo. Según muchos líderes religiosos, la secularización del domingo es un paso gigantesco en la dirección equivocada. Surgieron voces fuertes e influyentes que exigían más leyes que limitaran la actividad comercial y aún la conducta privada en el domingo. Esos esfuerzos por proteger el domingo continúan aún hoy, apoyados, por ejemplo, por la Alianza para el Día del Señor. La Alianza del Día del Señor tomó esta posición porque creía que el descanso del sábado, el reposo, existía desde antes de nuestras comunidades religiosas, inclusive del mismo judaísmo. Hace tiempo, cuando se formó la Alianza para el Día del Señor, el tema de las leyes dominicales despertaba a controversias. En mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo, dentro de, por supuesto, la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. El senador Blair dejó bien claro que el propósito de su proyecto de ley era preservar el primer día de la semana como día de reposo y observancia religiosa. La legislación fue enviada al Comité de Educación y Trabajo del Senado, del cual Blair era presidente. Entre los que presentaron objeciones a la legislación propuesta estuvo Alonzo T. Jones. Señor, usted puede hablar de la fuerza de la mayoría en asuntos sociales y civiles, pero no existe ninguna mayoría que pueda dictaminar la religión del hombre. No en esta nación, no bajo nuestra Constitución. Señor Jones, usted no parece reconocer la responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de la sociedad. Senador, es usted quien no reconoce la clara distinción entre la responsabilidad del hombre con el Estado y su deber hacia Dios. Lo primero debe acatarse bajo la fuerza de la ley. Lo segundo debe ser cumplido solo bajo la fuerza del amor. Y eso, libre y voluntariamente. Ninguna ley puede regir el amor. La ley del Estado debe proteger a la gente para que cumpla con su deber hacia Dios. Nuestra ley dominical está escrita para preservar el Día del Señor, que es un beneficio para el pueblo. Es un buen objetivo, senador Blair, pero completamente innecesario. Nuestra Constitución ya reconoce los derechos de la gente respecto a su religión. La ley dominical suya no añade nada sobre nuestras libertades fundamentales, excepto restricciones. Temo, señor, que usted no ve las realidades actuales. Si el hombre que tiene un deber hacia Dios no lo cumple voluntariamente, corromperá la sociedad. Es la ley dominical propuesta la que va a tener una influencia corruptora al emplear fuerza y coerción para hacerla cumplir. Al contrario, el efecto esperado es que no encarezca el reposo. Si los hombres no están de acuerdo en honrar el Día del Señor y si no restringimos sus acciones por la ley civil, entonces hollarán los derechos de quienes honren y observen ese día como santo para el Señor. Con todo respeto, senador,
¿No ve usted que su proyecto de ley va a permitir pisotear los derechos de las minorías religiosas? ¿Quiere usted volver al tiempo del oscurantismo cuando la Iglesia y el Estado se unieron para forzar a la gente a violar su conciencia y someterla a la religión oficialmente establecida? Señor, esa es una comparación sin mérito. Nuestra ley dominical es para beneficio de toda la sociedad. ¿Acaso no es una función legítima del Estado legislar en favor del bien común? El bien común que usted valora tanto no se efectúa restringiendo los derechos de la conciencia de uno a fin de ampliar los derechos de otro. Se efectúa mejor por las libertades sobre las cuales esta república fue fundada. La coerción religiosa auspiciada por el Estado desprecia la intención de los fundadores. Esta ley hace una exención para aquellos que desean adorar en otro día, como los judíos, los bautistas del séptimo día, ustedes los adventistas del séptimo día que observan el sábado. ¿Cuál es el problema? El problema es... Justo esta mañana la señora Bayham de la Unión Femenina de Temperanza Cristiana se dirigió a este comité en apoyo de tal exención. Ella consultó con los representantes de los 9 diferentes grupos que observan el sábado en vez del domingo. ¿Sabe cuántos aprobaron tal exención? Todos. Todos sin excepción. Senador, respeto mucho los principios de temperanza promovidos por la organización de la señora Bayham, pero ella no tiene voz ni voto sobre cuestiones de exención para mi denominación. Profesor Jones, ¿va a objetar contra las exenciones que ciertamente beneficiarán a su grupo y a otros grupos? Sí, señor. En efecto, las objetamos. La cláusula de exención no cambia el proyecto de ley como para modificar nuestra oposición. El principio es, senador, que si la ley fuera justa y perfecta, la exención no sería necesaria. Además, una cláusula de exención no es otra cosa sino una cláusula de tolerancia encubierta. La tolerancia no es libertad, es simplemente una forma de condescendencia, la mayoría teniendo paciencia con las opiniones y convicciones de la minoría. Nuestra Constitución no garantiza la tolerancia, sino los derechos de nosotros, los ciudadanos estadounidenses. Profesor Jones, sin ceder en mi opinión, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuál sería su reacción si escribiéramos de nuevo esta propuesta como ley de reposo sabático y no dominical? Supongo que usted tomaría una posición diferente. Al contrario, senador, toda ley que intenta forzar la conciencia es abiertamente anticristiana y anticonstitucional por naturaleza. Por tanto, senador, estamos en contra de toda ley dominical que se haya legislado, desde la primera decretada por Constantino hasta esta que usted está proponiendo. Y si usted cambia de una ley del domingo a una del sábado, igual nos opondremos firmemente. La ley propuesta por el senador Blair nunca trascendió su comité, pero ya existían muchas otras leyes dominicales llamadas leyes azules. De hecho, hoy en los Estados Unidos, 49 de los 50 estados tienen leyes que protegen el domingo. Alaska es la única excepción. Pero el solo hecho de que existan esas leyes no significa que el tema haya quedado cerrado. Las leyes dominicales estatales fueron cuestionadas por las provisiones de la Constitución, tanto federales como estatales, incluyendo el debido curso legal, igual protección, violación de la separación de Iglesia y Estado y la violación de la libertad religiosa. En general, dichas leyes han sido sostenidas por las Cortes estatales. En 1961, la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró 4 casos diferentes que desafiaban la posición constitucional de las leyes dominicales. Los abogados de libertad religiosa esperaban reconocimiento judicial de que estas leyes, debido a su contenido religioso, son inconstitucionales. En el caso McGowan versus Maryland, uno de los 4 casos, la Corte observó que era obvio que dichas leyes tenían origen religioso, porque trataban del Día del Señor, del reposo, de toda gama de cuestiones, términos y razones religiosas. En 1961, la Corte había visto de que existía la razón de tratar a dichas leyes como protectoras de derechos laborales. Y a la pregunta de si los estados pueden legislar los derechos de los trabajadores, la respuesta es sí. Con tantas leyes azules en los códigos del país, es justo preguntar por qué se oye tan poco acerca de su aplicación. ¿Están haciendo arrestos las autoridades? ¿Están dando condenas los jueces?
¿Están los cofres públicos enriqueciéndose con las multas aplicadas a los culpables? Yo pienso que hay tres principales razones por qué no se hacen cumplir las leyes dominicales. Primero, las leyes escritas en los libros frecuentemente no se hacen cumplir porque se presta atención a otras prioridades. Segundo, actualmente no existe mucha disposición e interés en la población general sobre este asunto. Tercero, yo pienso que muchas leyes se hacen cumplir de una manera invisible al público. Por ejemplo, aquí se ve Washington, D.C. En esta ciudad se prohíbe hacer trabajos de construcción los domingos de mañana. Muchos no se dan cuenta de eso porque no se ocupan en la construcción y si alguna vez construyen algo no es una violación que les afecte significativamente a la vida. En nuestra era secular y materialista, se escuchan pocas voces que pidan leyes dominicales de inspiración religiosa. Hasta la Alianza del Día del Señor, que es una organización sólida a favor del domingo, está de acuerdo con ello. La historia de la Alianza del Día del Señor ha sido en el pasado la de mantener o tratar de mantener las leyes dominicales en los Estados Unidos. Hemos llegado a un punto donde sentimos que esto es una aproximación retrógrada. La legislación puede ser útil, pero nuestra finalidad es promover un entendimiento cultural de importancia psicológica y sociológica de la actualidad, lo cual tiene claramente sólidas columnas religiosas y teológicas cristianas. La experiencia demuestra que en asuntos de religión, la persuasión es mejor que la fuerza. Sin embargo, aún hoy no es raro que la gente que guarda el sábado se tropiece con leyes que restringen la libertad de ejercer su religión. En 1982, yo era empleado de tiempo completo en el Departamento de Alimentos y Agricultura del estado de California. Kwasi había solicitado la posición de inspector de la planta de cuarentena en el Departamento de Agricultura de California. Él fue nombrado para el puesto y decidió darse una vuelta por el lugar antes de presentarse al trabajo. Cuando llegué, supe que había sido puesto en lista para trabajar en sábado. Entonces, llamé la atención del supervisor sobre este asunto. La persona que estaba a cargo de esa localidad le dijo, si no estás dispuesto a trabajar en los sábados, yo no voy a dar curso a tus documentos y el Departamento de Agricultura no te va a emplear. Yo me puse en contacto con el Consejo de Iglesia y Estado, el cual nos ayudó a apelar al Departamento de Alimentos y Agricultura del estado de California en procura de resolver este asunto mediante un proceso administrativo. Pero el estado de California no nos prestó atención y me quitaron el nombramiento. Después de un tiempo substancial, estuvimos en juicio, lo cual duró varios días. Y finalmente, por desgracia, el juez dictaminó contra él, lo cual es usual para los guardadores de sábado. Inmediatamente elevamos una apelación al 9º Circuito de Apelaciones Judiciales. El asunto fue finalmente elevado ante 3 jueces del 9º Circuito y ellos fallaron en su favor, invalidando la decisión del juez anterior. El estado de California se disgustó y solicitó una revisión por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual no aceptó la apelación. Por tanto, la decisión del 9º Circuito era buena, tanto para Kwasi como para la necesidad de amparar las creencias religiosas. Desde su comienzo hasta el final del pleito, pasaron 17 años. Nosotros seguimos adelante porque creímos que estábamos haciendo la voluntad de Dios y porque creímos que otros podrían beneficiarse de nuestras penas. En 1973, los líderes de un gran país africano exigieron a todos los ciudadanos que dedicaran un día a la semana para servicios comunitarios, tales como la reparación de puentes y carreteras. A todas luces, parecía una buena idea.
Sin embargo, el día nacional que se escogió para hacer esos trabajos fue el sábado. Eso causó grandes dificultades a los adventistas del séptimo día. Pase. Señor, aquí está Gideón Kidenda. Sí, Kidenda. Gracias por venir, ciudadano Kidenda. ¿Dónde lo hallaron? ¿Qué estaba haciendo? Estaba en su iglesia junto con los otros, 50 o 60 personas. Él estaba al frente orando. Nosotros éramos solo 2, así que no pudimos traerlos a todos. Tratamos de hacerle entender para que él les dijera que se fueran de la iglesia. ¿Y ellos? ¿Están todavía en la iglesia? Sí, primero quisieron seguirnos. Les dijimos que se fueran a trabajar, pero se fueron directo a la iglesia. Bien. Ciudadano Kidenda, dime, ¿qué viste afuera mientras mis hombres te traían? Gente trabajando. Exacto. Están rellenando los huecos de los caminos, están deshiervando y cortando arbustos. Ellos trabajan aquí y otros en todo el país están haciendo lo mismo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué la gente en todo el país está trabajando en su comunidad hoy? Día Nacional de Trabajo. Así que, ¿sabes qué es Día Nacional de Trabajo? Hoy y todos los sábados del año es Día Nacional de Trabajo. Pero por alguna razón no estás con tus compañeros ciudadanos trabajando para el bien de tu comunidad y tu país. Más bien estás en la iglesia. Yo estoy dispuesto a dar servicio a mi país. En cualquier otro día. Escoja el día y yo lo haré. Una silla. Siéntate, por favor. La ley de la nación dice que el sábado es el Día Nacional de Trabajo. Así que ese es el día cuando trabajaremos en la comunidad. Eso te incluye a ti y a toda la gente en tu iglesia. Tú eres su líder. Tienes que decirles eso. Aunque les diga, no van a hacerlo. No en sábado. El sábado es día de reposo para Dios. Diles que ahora eso ha cambiado. Que adoren a Dios en otro día. No puedo cambiar el día. El sábado es reposo de Dios, no mío. Es su mandamiento que lo guardemos. No puedo cambiarlo. Escúchame, Kidenda. Haz que tu gente se comporte como buenos ciudadanos o tú tendrás que pagar las consecuencias. Esta magulladura en tu cara será apenas una picadura de mosquito. Llévenselo y enciérrenlo. Señor, véame. Estos hombres me han golpeado. Mi sangre está en mi camisa y en sus manos. Me podrán golpear otra vez, tal vez matarme. Pero eso no va a cambiar nada. No puedo decir a los miembros de mi iglesia que quebranten la ley de Dios. Ya veremos, Gideón Kidenda. Ya veremos eso. Al parecer, guardar el sábado puede resultar caro, inconveniente y hasta peligroso. A raíz de todo esto, resulta sorprendente notar cuántos cristianos hay que guardan el sábado hoy. El directorio de grupos que observan el sábado, publicado por la Asociación del Sábado Bíblico, contiene más de 400 iglesias y denominaciones que guardan el sábado. Uno de ellos es la Iglesia de Dios del Séptimo Día, con sede en el estado de Colorado, que tiene una feligresía mundial de cerca de 200,000.
El reposo del séptimo día es importante para nosotros como denominación por causa de habernos comprometido a ser bíblicos, una congregación basada en la Biblia. Creemos que el sábado es una parte integral de las enseñanzas bíblicas y sería imposible enseñar todos los consejos de Dios y aún vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios si ignoráramos su reposo del séptimo día. En 1896, la Iglesia de Dios y de los Santos de Cristo fue establecida por William Saunders Crowdy en Lawrence, Kansas. Aunque era solo diácono bautista entonces, el profeta Crowdy recibió una noción divinamente inspirada de las claves de salvación, una de las cuales era los 10 mandamientos. Esto naturalmente lo llevó a la observancia del reposo del séptimo día. Aunque parecía que estaba proporcionando algo nuevo, en realidad el profeta Crowdy restableció una forma de judaísmo profético que había moldeado las vidas de hombres y mujeres desde la antigüedad. Muchos de los grupos más pequeños que guardan el sábado surgieron de la Iglesia Mundial de Dios, fundada por el empresario Herbert Armstrong. El relato tiene un comienzo inverosímil. En realidad fue la esposa del señor Armstrong la que lo interesó en el sábado. Esto sucedió en 1926. En Eugene, Oregon, una vecina convenció a la esposa del señor Armstrong de que debía guardar el reposo del séptimo día. La vecina le probó esto por la Biblia. Cuando ella le habló de esto a su esposo, Herbert, él se encolerizó, se enojó tanto que en cierto punto de la discusión le dijo a ella que se divorciaría si continuaba en este tipo de fanatismo. Como lo llamó, ella dijo, en vez de divorciarme, ¿por qué no lo averiguas y ves si estoy en lo cierto o no? Herbert Armstrong no se divorció de su esposa. Al contrario, aceptó su desafío y pasó varios meses investigando el tema en una biblioteca cercana. Para su sorpresa, no pudo contradecirle. Se sintió arrinconado y solo pudo llegar a la única conclusión de que el sábado, el séptimo día, es el día bíblico de reposo. Este llegó a ser el distintivo de la iglesia que fundó. Herbert Armstrong murió en 1986. La nueva directiva de la Iglesia Mundial de Dios llevó a la denominación hacia un rumbo distinto, más en línea con la mayoría del mundo cristiano, que incluía el cambio de su día de adoración por el domingo. Estas alteraciones costaron a la iglesia cerca de la mitad de su feligresía. Vemos un cuadro distinto en los adventistas del séptimo día, que son los preeminentes observadores del sábado. La feligresía mundial asciende a 13 millones, esparcidos en unos 200 países, y está creciendo con rapidez. Hay más de 54,000 congregaciones adventistas del séptimo día en todo el mundo, y cada semana se agregan 30 nuevas. Aunque su teología está arraigada firmemente en la tradición protestante, los adventistas del séptimo día han sido el objeto especial de la crítica, debido a su compromiso inflexible de observar el sábado bíblico. Algunos oponentes lo ven como una negación de la libertad cristiana en Jesús. Por supuesto que la libertad está en el corazón de la fe cristiana. Y algunos dicen que guardar el sábado es rechazar la libertad cristiana, que guardar el sábado es legalismo, una forma de ganar la salvación mediante la obediencia. Pero observar el día bíblico de reposo, ¿es necesariamente legalismo? Dios instituyó el sábado en la creación antes del pecado. ¿Era legalismo esa vez? Si no era legalismo, ¿qué es lo que hace inherentemente legalista ahora? Cuando Dios dio maná por 40 años en el desierto, ¿no cayó maná en sábado? ¿Era legalismo? Cuando Dios dio los 10 mandamientos, ¿eran legalistas esos 10 mandamientos? ¿Estaba Dios forzando a un código legalista? No, no estaba.
La obediencia no es legalismo. La obediencia puede ser nuestra expresión de amor y gratitud a Dios por su gracia y salvación. Ahora bien, algunos teólogos cristianos insisten que la salvación está basada en las promesas de Dios, en su pacto, y no en nuestra conducta. Dicen que guardar el sábado en obediencia al mandamiento no es necesario. Los adventistas, que también creen que la salvación depende en las promesas y el pacto de Dios, consideran, sin embargo, el día de reposo bíblico como otra bendición que el mismo Dios le ha concedido a la humanidad desde el Edén. En toda la Escritura, el pacto se presenta como una experiencia de reposar en Dios. Dios quiere que su pueblo confíe en Él y le otorga las provisiones que ha declarado en su pacto. Entonces podemos descansar y estar seguros en Dios. Cuando estamos fuera de este pacto de comunión con Dios, nos preocupa nuestra salvación, nos preocupa nuestro futuro, lo que sobrevendrá. Por lo contrario, dentro del pacto tenemos un descanso y una confianza completos en Dios. El sábado simboliza ese reposo. Y al guardar el sábado, descansamos en la seguridad de que Jesús nos redimió en la cruz, de que somos salvos, que somos sus hijos, que podemos depender de Él. Si el día de reposo tiene un lugar apropiado en la vida del cristiano, ¿por qué tiene que ser el sábado? La mayoría de las iglesias enseñan que los cristianos debieran guardar el domingo en su lugar y citan referencias del Nuevo Testamento para apoyar su punto. Pero, ¿enseña realmente el Nuevo Testamento que el domingo, que es el primer día de la semana, es el día de reposo cristiano? En el Nuevo Testamento se menciona el primer día de la semana. Al parecer, los cristianos se reunieron una o dos veces en ese día. Pero no hubo transferencia de la importancia del sábado del séptimo día al primer día de la semana, llamado domingo. No se convirtió en el día de reposo, ni se convirtió en el día cuando se celebra la actividad creativa de Dios. Tampoco se convirtió en el día de culto cristiano, lo cual sigue siendo el sábado del séptimo día. Según los registros bíblicos, las tablas de piedra donde Dios escribió los 10 mandamientos fueron colocadas en una caja de oro sagrada, conocida como el Arca. Este objeto invalorable de la antigüedad desapareció desde hace mucho tiempo. Su paradero es un misterio. La profecía de Apocalipsis presenta otro misterio en la escena introductoria de otro maravilloso drama. El drama profético se despliega, describiendo en símbolos la guerra entre Jesucristo y Satanás, su gran enemigo. Es el conflicto de los siglos, presentándose a través del escenario de los sucesos humanos. La culminación es emocionante y la anuncia la aparición de los mensajeros angélicos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y fases finales del drama, habiendo llegado la hora del juicio, los habitantes de la tierra deben adorar a Dios. Luego, Dios es descrito con el lenguaje del cuarto mandamiento, descrito como uno que creó todas las cosas. Siendo que el pasaje hace eco del cuarto mandamiento, no creo que debe dilatarse demasiado para que entendamos de que en este final del drama, los habitantes de la tierra tienen una citación celestial para volver a adorar a Dios, el Creador, en su día de reposo, en el sábado del séptimo día. Vemos así que el sábado es parte del plan divino para sanar y ahondar las relaciones entre sus hijos. En nuestro mundo, donde el verdadero propósito y significado de la vida nos elude, donde la fe languidece en los escombros de la infidelidad,
aún en un mundo así, el sábado continúa señalando el llamado de Dios al alma humana. Las páginas perdidas de la historia han revelado el maravilloso drama de este día casi olvidado, el sábado, el día bíblico y santo de reposo y de sagrada adoración. Lo hemos localizado desde su mismo origen en los registros bíblicos de la creación, cuando Dios lo estableció para conmemorar su obra creativa y definir el ciclo semanal. Lo hemos encontrado a través de los tiempos de Jesús, cuyo ministerio lo infundió con nuevo significado, y hemos visto cómo ha estado vigente a pesar de las intenciones de regularlo, enterrarlo o prohibirlo. Hemos descubierto evidencia antigua del sábado en diversos lugares, como Irlanda y Etiopía, donde sobrevivió durante siglos de oposición y ataque. Lo hemos visto reanudado en las enseñanzas de los primeros anabautistas y los hombres del séptimo día ingleses. Lo hemos visto preservado frente a la persecución y el martirio. Lo hemos visto restaurado ante la atención mundial a medida que millares y millares de cristianos descubren por sí mismos el lugar que ocupa el sábado en una experiencia religiosa basada en la palabra de Dios. Por fin, la Biblia completa el cuadro del sábado, dándonos un anticipo de lo que será la vida venidera, el futuro en el universo perfecto. Escuchemos esto. Así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. De modo que el sábado, el memorial de la obra de creación y redención divina, es parte de los designios divinos para el futuro de la raza humana. Desde la tierra, tal como salió de la mano del Creador, hasta la tierra nueva, perfectamente restaurada, el sábado permanece como el santuario del tiempo, trascendiendo la historia y proyectando su promesa de reposo hacia el futuro y la eternidad.